encontraba el camino del laberinto. Sentía vacío, pero la gente es ritmo, las historias vino, la vida es recorrido. Aquí está tu show on air, conectando historias del mundo enterito al aire. Yo contigo, la diversión es ritmo, creatividad, divino en un café. Juntitos, todos tenemos una historia que contar. Al aire, bienvenidos por su atención, gracias. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten, porque no están hechas solo de logros, sino de decisiones valientes, días oscuros y una fuerza interior que no se rinde. Hoy tenemos el honor de conversar con una persona que ha convertido los límites en posibilidades, el dolor en impulso y la disciplina en bandera. Un atleta que no solo compite en el deporte, sino que inspira con su vida. Vamos a conocer su historia desde la infancia hasta las pistas paralímpicas. Sus retos, su preparación, su visión del futuro y sobre todo su mensaje para todos los que alguna vez sintieron que no podían más. Les invito a abrir su corazón y dejarse inspirar. Bienvenido, Miguel Ángel, a este espacio. Mucho gusto, pues algunas personas me conocen como Shan y mi nombre es Miguel Ángel Hernández. Pues soy una persona que ha tenido dos vidas, porque fui una persona que podía caminar, a ser una persona que ha estado en una silla de ruedas, y eso ya hace 14 años. Casi llevo la mitad y mitad de vida, un poquito más que caminé, pero casi llevo los mismos tiempos en las distintas vidas. Miguel Ángel, a mí me gustaría, para conocerte desde el principio, cuéntame un poquito de tu infancia. Pues mi infancia, ahora sí podría decir, no he sido la víctima de la vida, pero doy gracias a Dios por todo el aprendizaje que tuve, porque no fue una vida fácil. Yo como que maduré yo desde pequeño, porque yo desde pequeño trabajaba. Pero era una persona aún así alegre, no era alguien de que me quejara de lo que yo vivía, no. Al contrario, fue una persona madura. Me gustaba trabajar, era bien chambeador, una persona que no anduvo en vicio, una persona que no renegaba de nada, o sea, me gustaba andar movidito, y algo que a mí me encantaba era correr. O sea, era algo que a mí me gustaba mucho, corría kilómetros. Había veces que salía yo de trabajar y como trabajaba en un pueblo cerca, que queda corriendo, hacía media hora. Wow. Pero había veces que salía yo de trabajar y me la aventaba corriendo hasta mi casa. ¿A qué edad comenzaste a trabajar? Yo empecé a ayudarle a mi papá desde los 9 años. Desde los 9 años yo era responsable de yo comprarme mi ropa, un gusto, darme yo mismo para gastar, porque no me daban. Súper trabajador desde niño. Sí. ¿Y qué actividades hacías a tus 9 años en tu trabajo? Mi papá tenía un taller de herrería. Me ponía a cortar láminas con un cincel, o sea, no sé si lo vi que... ¿Sí? Sí, porque él hacía palas y ya me las dibujaba y yo me ponía a cortarlas con el martillo. Fue algo que también me afectó un poco a mis oídos, porque sí escucho, pero algo, si es un sonido bajito, no lo escucho. Como ya ve cuando le ponen uno el termómetro aquí en la axila para ver si trae temperatura, ya ve que pitan. Sí. No escucho cuando pitan. Que desde pequeño los golpes del martillo y en el otro metal pues me afectaron un poco. Pero como te digo, yo nunca me hice la víctima, al contrario, fue algo bonito para mí porque me enseñó a valorar mucho, pues yo no los juzgo, pues a lo mejor todos quisieran tener una vida que todos les den. Por supuesto. Pero yo lo que he conseguido, lo he conseguido porque he echado ganas. Ese es el mensaje importante, exactamente. Y tuviste esa oportunidad de apoyar a tu papá, de tener esos aprendizajes desde muy niño. Y pues, Miguel Ángel, ¿qué fue eso que sucedió en tu vida que marcó este antes y el después? ¿Y cómo lo enfrentaste? Cuando yo me accidenté, porque fue trabajando,
Y yo me caí de 8 metros, o sea, estoy vivo de puro milagro, porque Wow. fue una caída, se puede decir, libre a caer en el pavimento. Fue un proceso muy, muy difícil, porque ahí yo ya estaba casado, yo me casé desde los 18 años, locuras que hace mamá. Ya me había casado y mi niña tenía 1 año 3 meses. Entonces cuando yo me accidenté, fue algo que cuando yo desperté ya tenía 3 días en el hospital. Yo reaccioné y según mis familiares decían que sí hablaba y reconocía y todo, pero yo no me acuerdo. Cuando yo desperté y ya supe lo que estaba pasando, al verme, la verdad pues me sentí muy muy mal. Yo sinceramente yo quería que ya eso acabara. Va a no decir aquí palabras fuertes porque no sé TikTok, ¿verdad? Sí. Y así duré 15 días en un hospital. Y yo ya quería venirme así. Quería salirme porque no me atendían, no me operaban. Cuando me operaron, así fríamente los doctores me dijeron en mi visita: acostúmbrate a que vas a estar toda tu vida en una silla de ruedas. Qué Fue fuerte. muy duro para mí. Y yo dije, yo les voy a demostrar que sus palabras no pueden definir algo. Yo he tenido avance, que de hecho lo puedo mover, lo he ido recuperando sensibilidad, el izquierdo ya lo muevo un poquito también. Entonces, yo siempre estuve con la idea, un día voy a volver a ese hospital y voy a demostrarles que sí se puede, para que no hagan sentir mal a una persona como me hicieron sentir mal a mí. Algo que tiene que ver mucho en una persona que está en recuperación es su mente. Para ver una recuperación, tienes que tener una mente positiva. Y si tu mente se bloquea, que ya no vas a caminar, no vas a caminar, ya no vas a tener avance, te programan. Entonces lo importante aquí es de que les den una esperanza, que si no lo logran, es algo que ellos lo deben que asimilar como van a asimilar el problema. Qué importante es eso que nos mencionas, qué importante, Miguel Ángel, porque eso que tú me acabas de decir, que una recuperación viene desde nuestra mente y lo que nos estamos comprando nosotros mismos, esa historia que estamos viendo. Y qué importante que lo que nos dicen los médicos, porque quizá, claro, nos tienen que informar lo que va a suceder con nuestro cuerpo, pero es tan importante esas etiquetas que muchas veces algunos especialistas en la salud, llámese un psicólogo, llámese un especialista de las áreas que a ti te atendieron, el cómo te lo comunican y el cómo introyectan esas ideas en ti. Y afortunadamente yo veo en ti que más allá de que esa información que te estaban brindando y que ese cambio que te estaban informando que ibas a tener a partir de ese momento durante toda tu vida, tú lo desdoblaste y lo asimilaste de una manera con esa fortaleza, Miguel Ángel, porque a pesar de recibir esa noticia, me imagino que fue de una manera repetitiva y algo fuerte, porque algunas veces las personas no tienen ese tacto o ese enfoque para darle a la vida otro rumbo, un rumbo distinto, ¿no? Y tú recuerdas, Miguel Ángel, el momento en que dijiste, esto no me va a detener. ¿Qué pasó ahí y qué es lo que tú comenzaste a hacer para poco a poco llegar tú incluso a incorporarte a practicar este deporte paralímpico? Platícame. Sí, mira, yo siempre me he considerado diferente, siempre yo dije, yo soy diferente a los demás, yo no soy como ellos, porque no practicaba lo mismo que la demás gente, siempre era un poco apartado. Yo me entendía un poco más con niños menores que yo, porque los de mi edad andaban en otra vida y no me gustaba. Entonces, siempre, como te digo, siempre me sentí diferente y de un espíritu fuerte, o sea, yo no me limitaba. Desde que tengo uso de razón, yo recuerdo que he tenido eso. Siempre me ha gustado demostrar lo contrario a lo que dice la gente.
lo que dicen, que no se puede, no, no, sí se puede. Entonces, cuando yo me accidenté y viví eso, no digo que no fue fácil, porque me metí un año en depresión, porque yo ayuda psicológica no la tuve. Mi única ayuda, ¿sabes qué fue? Más problemas, aparte de mi accidente. ¿Por qué? Porque la familia se puso todo en contra, se me dieron muchos problemas. La pareja que yo tenía, empecé yo también con problemas con ella, porque ya era una vida diferente, ahora todo no era lo que yo esperaba. Ella no asimiló lo que a mí me pasó. Y ella empezó a su vida por otro lado, pero ahí conmigo. Entonces, todo eso a mí, pues me podía mal. O sea, era algo que yo estaba tratando yo de asimilar lo que me había pasado a mí, y al estar viviendo esto, me acuerdo que mi hermana por primera vez me lleva a una iglesia cristiana para que oraran por mí. Mi hermana ya conocía de esa iglesia, me lleva, mi mamá se da cuenta y se molesta, porque mi mamá es muy católica. Me imagino. En lugar de entender un poquito por lo que ella estaba pasando y que pues, estaba buscando de Dios para sentirme bien, era un milagro, mi mamá se puso muy molesta. Fue y me visitó, y donde yo estaba, dijo, yo ya no lo quiero, no es mi hijo, se lo regalo. Así. Qué fuerte, Miguel. Y fue algo que sí me dolió muchísimo por mi madre, y lo que estaba yo pasando, tenía un par de meses. O sea, yo me sentí que mi mundo se acababa, problemas por todos lados. Veía como renegaban ya conmigo, donde yo estaba. Yo tenía que estarme girando por las úlceras. Y yo no podía hacerlo porque a mí me fijaron la columna porque yo perdí 2 vértebras. O sea, mi fractura fue algo grande. Y traigo 2 barras, 3 tornillos de cada lado, y era lo que me dolía muchísimo. Y no me podía mover por sí mismo para girarme. Cada cierto tiempo me tenía que estar moviendo y veía yo cómo renegaban. Entonces, al ver yo eso, pues yo mejor me hice fuerte y me valió aquí de plano. Empecé yo a moverme por sí mismo, a valerme por mí. Y todo eso me hizo fuerte. ¿Por qué? Porque yo siempre he tratado de ser independiente. A menos de que haya algo que yo no pueda, yo sí pido ayuda sin problema, pero me gusta hacerlo todo. Qué importante eso que nos mencionas, Miguel Ángel, y qué fuerte cuando en ese momento de nuestras vidas o de la vida de cualquier persona que está cruzando por un cambio tan fuerte como es el suceso que tú estabas viviendo, todo lo que estabas procesando, y la gente a la que amamos y de la que esperamos de la que tengamos más apoyo se empieza a separar. Tú te divorciaste finalmente. Tu esposa no supo cómo manejar o cómo desdoblar esa información, tampoco no asimiló esa realidad, y a veces no estamos preparados, y a veces nuestra cultura o nuestro corazón no nos permite ver eso. Y qué ejemplo de fortaleza, porque muy a pesar de que incluso tu mamá te dio la espalda por el hecho de haber tú dejado esa creencia o esa religión en la que fuiste criado, porque a veces nuestros padres pueden ser muy duros por esa costumbre o esa entrega a una cierta religión, y en la que ellos no están viendo que su hijo está recibiendo ese apoyo de alguien, sino que te da la espalda también, y eso es un peso más que recibiste. Y este luchador siguió adelante, Miguel Ángel, y tuviste entonces el apoyo de tu hermana, que yo pienso que ella es uno de tus puntos claves. Aparte de tu hermana, Miguel Ángel, ¿qué otra persona estuvo en tu vida como pilar y como fortaleza para que tú salieras adelante? Porque por supuesto saliste adelante por tu propio pie también y tu fortaleza, pero aparte, sumándose a tu hermana, ¿qué otra persona estuvo en este camino contigo? Principalmente Dios, porque
le contaré algo. Hay mucha gente que no cree en Dios, güey, que es nada más como todos hablan de él, pero nadie lo ha visto. Yo recuerdo que cuando, lo digo algo rapidito para retomar a lo que estaban, cuando yo estaba en el hospital, yo estaba con mis ojos cerrados, yo no quería ni abrir los ojos, yo no quería comer, pero sí le pedía mucho la ayuda a Dios. Yo casi no conocía, yo a mi manera le pedía. Y recuerdo muy claramente que en mi mente me dijeron, para poderte ayudar tienes que comer. Desde ese momento abrí mis ojos y le empecé a echar ganas. Entonces es algo que yo digo, si existe, Dios ha estado conmigo y gracias a él he salido adelante, porque cuando yo te cuento de esos problemas que tenía yo con esas personas que eran pareja, mi hermana me había dado una Biblia, yo ya no podía dormir, y cuando mi hermana me dio esa Biblia empecé a leerla, era mi descanso, de la forma que yo podía dormir. Pero bueno, yo me divorcié y conocí a una persona que ahora es mi esposa. Ella, de la Qué verdad, mis maravilla. respetos, una gran mujer. La verdad, ha estado ahí apoyándome en todo, me hace sentir bien. O sea, yo para ella no soy una persona con una discapacidad, me hace sentir como, me trata normal, podría decir. Ya no soy una persona que tiene que estar yo lavándome mi ropa, haciéndome de comer, porque yo antes yo lo hacía todo, a pesar de que yo estaba en una silla, yo lo hacía todo completamente en una casa. Y ella pues ha sido mi fuerte, mi apoyo, ¿Cómo se llama tu esposa? alma, Alma. Alma. Qué Alma importante. Rosa Díaz. Alma Rosa. Y mira, Alma, su nombre. Qué bonito todo esto que tú me cuentas y toda esa transición que tú has vivido y todos esos cambios. Yo soy firme creyente de que Dios nos quita del camino lo que no es para nosotros. Y este es un ejemplo muy claro que tú me das de muchas cosas que a veces tenemos que ir dejando para ir superando y salir adelante en nuestro camino. Tú te integraste a una nueva religión, te integraste ahora a una nueva y gran familia. Y qué bonito se me hace, Miguel Ángel, que a lo mejor dentro de esa oscuridad que tú veías, no sé si en algún momento tú sentiste incluso que, no sé, si quizá hasta tu fe se haya sentido un poquito débil en algunos momentos, porque a algunos quizá nos ha pasado que decimos, Dios mío, siento que ya me abandonaste, siento que esa conexión la he perdido. Yo creo que algunos lo hemos sentido y cómo lo has reconstruido y que gracias a tu hermana te integras a esta religión cristiana y te viene esa fortaleza contigo, ¿verdad? Y que Sí, mire, y que sí. conociste a Alma. Y se me hace muy bonito que su nombre es Alma. Es una alma para ti también y es un alma tan importante en tu vida que te trata como tú bien dices porque tú eres fuerte. O sea, a ti no te falta nada, como me lo dices. O sea, eres una persona normal. Comencemos a ver que somos, por supuesto, personas normales con otras requerimientos, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos a ciertas cosas que vamos necesitando para tener esa movilidad y para poder reintegrarnos y volver a aprender. Y eso tú también nos lo puedes platicar, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría mucho también saber y aprender cómo hiciste tú para ir aprendiendo a tener esas otras opciones para darte movilidad y en qué momento, Miguel Ángel, o si ya estabas con Alma y cómo consideraste tú a integrarte en este deporte, porque tú levantas pesas y cómo te iniciaste en el deporte paralímpico y cómo descubriste este deporte adaptado y cuál fue tu primer acercamiento en el deporte adaptado y si ya estaba Alma contigo, platícanos. Ya estaba Alma conmigo. Bueno, empecé más bien primero el deporte desde antes. Yo tenía 2 años de que me había accidentado cuando yo empecé el deporte. Ese proceso ahí en el deporte, yo ahí podría decir que yo lo llevé solo de la persona anterior que está conmigo, no muy independiente. Es como cuando vive uno en una casa y hay un inquilino ahí nada más y hasta ahí. O sea, Un roomie. yo hacía todo. Sí, tengo una niña, de hecho, tengo una niña, tiene 14 años, se llama Allison. Y era mi compañía quien me ayudaba para todo, o sea, permiso de la tienda o así, hacíamos de comer juntos y todo.
En el deporte también ella se iba al gimnasio conmigo, la niña era mi compañía por donde quiera que yo iba. Cuando yo conozco a Alma, la niña también estaba muy contenta y todo, porque la misma niña me decía, busca a alguien más porque mi mamá no te quiere, y estaba Ay, chiquita, hermosa, ¿qué edad tenía en ese entonces Allison? como 6 años. Wow, Y qué estaba muy madurez. pequeña. Sí, ella creo que también podría decir que vivió un poquito lo mismo, por eso maduró más su mente por lo que veía. Qué capacidad de discernimiento de esa niña, de Allison. Sí, y ahorita, pues sí, duraron un tiempo cuando yo hubo esa separación, que me castigaron, se la llevaron lejos de aquí, yo no supe ya nada, duré 3 años sin comunicar, ahorita ya tengo comunicación con ella. Pero sí, cuando yo conocí a mi esposa, pues siempre ha sido un fuerte ahí. Mi hija es mi hija, mi pareja actual ha sido quien me ha impulsado al 100. O sea, es un gran motivo para que yo le eche ganas. Entonces, cuando yo conocí del deporte, era cuando yo iba a rehabilitación. Yo empecé a ir a rehabilitación, la persona de allí, pues ya ves que en rehabilitación tienen aparatos para hacer ejercicio, fortalecerse. Entonces, esos aparatos se les podía poner peso. Yo levantaba todo el peso de los aparatos. Y me decía, muchachos de ahí, no manches, eso no lo levanta en una persona normal. Wow. ¿Y si podías con ese peso? O sea, tu médico te Sí, decía que si podías levantar ese peso. sí, o sea, Y no me wow. afectaba. Sí, era para todo. Para eso tienes que fortalecer tu tronco para que te puedas mover por sí mismo. Entonces, había un primo que era el que me llevaba allá a rehabilitación. Y me acuerdo que pues él que estaba grande y robusto. Y dijo, ay, si él lo levanta, porque yo no. Y pues se subió al aparato, intentó levantarlo y no pudo. Para Y esto hay yo una nada más, preparación, por supuesto. no, yo estaba rehabilitándome Wow. apenas. O sea, tú antes, por supuesto, ya hacías este deporte Antes y de estabas, accidentarme. antes de accidentarte, y estabas ya practicándolo como una rehabilitación de una manera distinta. Ajá, Sin embargo, esa exacto. fortaleza, yo siento que tuviste más fortaleza todavía, como Sansón, todavía más fuerza. Sí, creo que Dios ya me tenía preparado algo. Sí, sin Y duda. le he dicho a mi esposa y a varias personas, si Dios me diera la oportunidad de volver a caminar y ser como yo era antes, pero ahora lo que yo he vivido, me quedaría como estoy. Qué ¿Por qué? hermoso, Porque sí. no cambiaría el conocimiento, el aprendizaje y los sentimientos que ahora tengo por volver a caminar. Qué valioso. No, no lo cambiaría, porque es más importante eso que caminar. Y lo que tienes en la actualidad, las personas que tú Sí, tienes. no era mala persona, pero vivía en una rutina, como cualquier persona que va a trabajar y no sale de mismo. Y es una vida rutinaria, no sales de lo mismo, no sales de lo mismo. Pero cuando vives algo, te pones a pensar en los sentimientos de las personas, tratas de ayudar a los demás. Y es algo que se siente bonito, es algo que te llena el alma. Es algo que a lo mejor algunas personas lo han llegado a sentir, otras no han vivido esa experiencia, pero lo más bonito es ayudar a los demás, porque tengo una cosa, venimos a servir, no a servirnos. Wow. Cuando servimos, eso nos llena, pero cuando nos estamos sirviendo de alguien, ¿qué somos? Bueno, estaba yo yendo a rehabilitación para no salirme del camino. Y este amigo me dice, oye, yo conozco un deporte en el que tú puedes participar. A mí no me interesaba. Yo quería rehabilitarme, yo quería volver a caminar y toda mi vida. Pero este muchacho fue insistente.
Y llegó a tal punto que me convenció y yo así casi como de para que ya no me esté dice de que lo acompaño. Hasta él consiguió un vehículo y me llevó porque era como 1 hora y media de aquí. Entonces me lleva, me ve mi entrenadora, es una mujer, y me dice, pues hay que hacerte unas pruebas y puedes estirar bien los brazos, tu equilibrio. Y sí, nada más me puso a hacer con la pura barra, no me puso peso. Y pues era apto. Me dice, en 2 meses va a haber una competencia interna entre el grupo. Eso previo a una competencia nacional. Llega ese día y yo no me preparé, porque el muchacho, el de la rehabilitación, nunca me llevó a un gimnasio. La entrenadora le dio las indicaciones y todo, y nunca me llevó a entrenar, Wow. más que un solo día. Solo un día fui. Y me acuerdo que fui a esa competencia, y allí por primera vez así, levanté 45 kilos en el press de pecho. Algo normal. Y después de esa competencia, a los 3 meses, eran los nacionales. Y ahí yo gané mi primer medalla de plata. Wow. O sea que en cuánto tiempo de que tú te integraste a este deporte, para aquellos que no sabemos bien cómo es esto del que tú estás practicando un deporte y luego te incorporas a este deporte paralímpico para una competencia, si fue nacional o internacional, ¿cómo entras a ese mundo paralímpico para llegar a tu primer competencia? ¿Con quiénes te contactas? Platícanos. Bueno, se llama CODE, el lugar donde salen los deportistas. La persona que a mí me invitó era porque ya conocía de ahí del CODE. Pero quien no conozca y quiera, tenga una discapacidad y quiera entrar, nada más busca CODE y ahí te da un montón de opciones de deportes, de muchos deportes y con quién comunicarte. Y como te comentaba, gané mi primera medalla de plata en los 5 meses. Wow, en 5 meses ganaste tu primer medalla de plata. ¿Y en dónde fue esa competencia? ¿Cómo se llama o dónde se celebró? En Guadalajara. En Guadalajara fue una Paralimpiada Nacional. Y yo me acuerdo que hubo una persona de Oaxaca que fue el que quedó en primer lugar. Y yo dije, la próxima vez que me lo tope, yo voy a quedar en primero. Porque eso se hace cada año. Wow. Y yo me lo topé al año, el próximo año, en Cuernavaca, Morelos. Y quedé en primer lugar. Wow. O sea que después de Guadalajara llevarte la de plata, te llevas la de oro en Cuernavaca. Sí, de hecho me traje 2 medallas. Una por primer lugar en mi categoría. Y otra era mejor competidor de toda la competencia. Era el que pesaba menos y el que levantó más. Wow. Oye, qué emocionante. Y entre una y otra competencia, ¿cuánto tiempo tardó? Porque tú desde que te integraste a los Paralímpicos, a los 5 meses ya eres medalla de plata. Y después de la plata, ¿en cuánto tiempo en Cuernavaca te llevaste el oro? Fue al año 5 meses. Lo único ahí fue de que tenía yo traslado del municipio a Guadalajara. Y la otra, un amigo que era el que me ayudaba a entrenar en el gimnasio, porque yo ahí sí ocupaba ayuda en el gimnasio para poner los pesos, porque puedo levantarlo acostado, más para estar subiendo el peso a la barra no podía. Y gané esa medalla de oro en Cuernavaca, Morelos, con 92 kilos. La diferencia de lo que ya levantaba. 92. ¿Comenzaste con cuánto? Cuando
nada más pude un día entrenar, levanté 45 kilos, Ajá. en la de plata levanté 70 y en la de oro levanté 92. 42.70 y en la de oro 92. Sí. ¡Wow! Oye, qué impresionante y qué nivel de fortaleza. ¿Y cuál fue en todo este tiempo de estas medallas que tú has ganado? En ese lapso de esas primeras medallas, ¿cuál fue tu mayor reto? Mi mayor reto ha sido que no he gozado de salud. A pesar de eso, he tenido yo una herida durante 7 años. ¡Wow! Me han hecho 7 cirugías, una úlcera. Que a veces iba yo a entrenar con calentura, me iba doliendo mi cuerpo y yo así me iba a entrenar. Esa era mi fortaleza. Yo sabía lo que yo quería y era algo que no me limitaba. Yo les decía a mi entrenadora, mientras que no traiga chorro, todo está bien. Porque si no, así yo no voy al gimnasio. Claro, ¿cómo, verdad? Sí, sí, no, peligroso eso. Pero de otra manera, ya estabas tú entrenando. A pesar Sí, de sí, esa úlcera, ¿en dónde está colocada esa úlcera? en el glúteo. Y sigue ahí, esa úlcera, has tenido tensiones continuas. Sí, ha mejorado un poco a como yo estaba. Y todo eso me comenzó por un quiste, una bolita de grasa que me quitaron y ya no me cerró. Ay, qué complejo. Pues Sí, y ha sido lo más difícil para mí, lo que me ha limitado mucho, que a veces he dejado de entrenar por eso, porque incluso ahorita acabo de pasar de que dejé 1 año y medio de que dejé de entrenar por atenderme, me operaron, el cual no cerró, me curó, pero no cerró. Entonces ese ha sido mi mayor reto porque es luchar contra mi salud y querer hacer lo que a mí me gusta. Pues me alegra que esto que ha mejorado y espero que muy pronto eso vaya avanzando para que, aunque esté ese obstáculo, veo que tú te estás preocupando y te estás atendiendo y wow, esa fortaleza es admirable, Miguel. Y mira, ahora a mí me gustaría hablar de lo siguiente, dentro del deporte, la preparación y el apoyo que tú has recibido en México, porque yo sé que tú has ido a competencias internacionales. En México, Miguel, ¿cómo organizas tus ciclos de entrenamiento y la rehabilitación para mantener ese alto rendimiento en el powerlifting? Así se llama. Sí. ¿Y qué tipo de alimentación o suplementos utilizas como parte de tu preparación? Y si cuentas tú, Miguel, con algún apoyo nutricional especializado o lo gestionas por tu cuenta. Sinceramente, soy de que me atravieso de comida lo que sea. Más que he durado, una vez iba a ir a una competencia en Querétaro, iba a ir a Querétaro y me preparé 2 meses. Fue la única vez de que yo he logrado pesar un poco más porque a mí me cuesta subir de peso. Pero sí llevé una dieta, carne, huevo. Y para lograr esa alimentación, ¿tú cuentas con algún apoyo o lo llevas por tu cuenta? Esa vez sí me apoyó un amigo. Bien. Ok. Sí, porque normalmente es muy caro, se gasta mucho porque mi dieta era para ganar peso. Era comer mucho. ¿Y algún nutriólogo te da alguna atención? ¿En el CODE? ¿Te asesora? En el CODE tenemos nutriólogos. Muy bien, perfecto. Oye, Miguel, ¿y has entrenado en el Paralímpico? Bueno, yo o muchos no sabemos acerca de esto. Es en el CODE. ¿Y qué más? ¿En qué otros lugares tú puedes recibir apoyo? ¿En Cepamix, en CONADE? No lo sé, yo ignoro esto. Si tienes algo que nos puedas explicar. De hecho, CODE y la Copamed de México van de la mano. Qué bien. Son 2 asociaciones que están en lo mismo, pero se llaman diferente porque están en diferente estado. Bien. Y el apoyo que tú has recibido, porque tú estuviste ya en una competencia internacional, ¿verdad? ¿En dónde estuviste? Platícanos. Aparte de esa medalla de plata y esa de oro,
¿En qué otro campeonato estuviste antes de tu competencia internacional? Y háblanos acerca de esa competencia internacional que tú tuviste. Mira, yo he ido a mundiales, fui a un mundial que no quedé en muy buen lugar, quedé en sexto lugar, pero ya era en ese tiempo a nivel internacional. ¿Y en dónde Y fue antes ese de que sexto lugar? pase, Perdón. Mira, ¡Wow! yo tengo La medalla de para que no plata. se me- esta medalla de plata es otra que gané yo en otro evento en Veracruz. En Veracruz, porque tu a ver, voy a hacer un orden cronológico. Levantabas 42 kilogramos. Luego llegaste a los 70 kilogramos donde ganaste plata. ¿En dónde fue tu plata? En Guadalajara, ¿verdad? Y luego después de Guadalajara, tú te fuiste a Cuernavaca. ¿Sí? Y en Cuernavaca tú levantaste 90 kilogramos y te llevaste la de oro, ¿correcto? De hecho, esa de oro es Esa es la de oro. Esa fue la de oro en Cuernavaca, ¿verdad? de Cuernavaca. Y esa otra de plata, ¿de dónde? ¿De dónde viene la otra de plata? ¿Tienes dos de plata? La otra, la de plata, se la regaló una persona muy especial para mí, Wow. porque era mi primer medalla, La primera, la de Guadalajara. la de Guadalajara. Claro. Ha habido un señor que ha sido como mi papá, que está en Estados Unidos, se llama Tomás Aguilera. Ha sido una persona que, mis respetos, he tenido mucho apoyo de él, la verdad agradezco todo el apoyo que me ha dado y sentí que él lo merecía. Y se la regalaste. Y se la regalé a él. Qué hermoso agradecimiento y qué orgullo debió sentir Tomás Aguilera al verte, sobre todo al verte participar y al verte que ganaste esa medalla. Y qué bueno que después con el tiempo, pues tú obtuviste otra medalla de plata y la tienes contigo. ¿Esa otra medalla de plata en dónde la ganaste tú? Esta medalla de plata la gané en Veracruz. En Veracruz. Sí, ¿En qué año la ganaste en Veracruz? en un selectivo en el 2023. Selectivo en el 2023. ¡Qué padrísimo, Miguel Ángel! Muchas felicidades. Mira, otra vez, muéstrala. Eso. ¡Qué bonita está! Y a ver, otra vez la de oro. Queremos ver también. Mira qué hermosa está. Qué orgullo el tener estas medallas y el mostrarlas y el compartirlas. Y sobre todo también para tu familia, para Alma. Otra vez acercarla. Por ahí se ve un poquito de brillo. Ándale, ahí. Y más cerca. Más. Ahí está bien. Más abajo, a ver. Es que brilla mucho. Es que, ay, mero, ese es oro. Y yo, ay, mero, está muy bien. Ahora gírala. Qué bonita está esa medalla. Muchas felicidades. Mira, qué en el orgullo. otro lado, ¿ve esa rayita? ¿Sí? Cuando estuve en la otra relación, ¿Sí? me la habían robado, Ay, Dios santo. pensando que era oro. Entonces, no son de oro como tal, como nos dicen. No, es la representación. Qué bueno. Más que existe en un país, no recuerdo en la cual, que sí tienen oro, pero no completamente. Están chapeadas, me parece. Ajá. Y esta es una Sí. representación. Una representación. No puede ser que alguien se atreva. No, si no, yo ya las hubiera vendido. Ay, deberían ser de oro. Yo exijo que las transformen en plata y transformen en oro esas medallas, porque a Miguel le ha costado mucho trabajo adquirirlas. Y vaya que ha sido para Miguel Ángel un arduo trabajo y una preparación de guerreros, de verdaderos hombres que se han formado y que te has formado en tu camino, y una experiencia tan hermosa de vida. Y qué bueno que pues has tenido algún apoyo de diversas personas, este ángel que pusieron en tu camino de tu hermana, luego de Alma, de tu amigo ¿cómo se llama? Este que te invitó a que te iniciaras. Él se llama Juan Luis. Juan Luis, de Alma y de Tomás Aguilera, porque fueron, yo creo que esos Sí. factores clave, y también, por supuesto, la religión cristiana a donde tú te integraste y que todavía de la cual sigues siendo ferviente creyente, no me equivoco. Y Sí. qué hermoso tener a estos pilares emocionales que te han dado esa fortaleza para tú llegar, superar todos los obstáculos, porque claro que todo parte de ti primero, pero que esas personas, esos ángeles están contigo. Y qué bonito tu hija, qué barbaridad, es todo un ejemplo, Alison,
de madurez, de comprensión y de amor a su papá. Entonces estoy tan contenta de que eso haya sucedido contigo, de esa transformación increíble. Como tú nos comentas, yo no cambio esta vida y eso es muy importante y eso es muy valioso. Y qué hermosa tu historia. Y ahora a mí me gustaría saber si has recibido algún apoyo aparte de la federación, algún programa nacional. Nosotros que ignoramos todo esto, ¿qué pasa? Porque esto, cuando hablamos de competencias o alguien como tú, Miguel Ángel, que ha trascendido y que ha logrado vencer tantos obstáculos, aparte de esas personas clave que has tenido como ayuda, si alguna otra instancia te ha apoyado para que sigas esta preparación y a dónde más tú quieres llegar y qué mejorarías tú en este sistema de apoyo de deportistas paralímpicos en México, especialmente en disciplinas como el levantamiento de pesas. Pues mira, el apoyo está muy difícil. En el deporte ocupas de construir ya algo para que empieces a recibir, para que genere. Para ir yo al país de Chile, cuando fui al país de Chile, tuve que hacer rifa. ¿Hiciste rifas? Sí, porque era mucho dinero, fueron como 45,000 pesos los que me gasté. Entonces... ¿Chile en qué año fue? Hace 2 años. Hace 2 años. Y fue muy difícil, la verdad. Hay muchas personas que quieren que todo... Ay, ¿por qué el municipio? O sea, te cuestionan. Estás haciendo una rifa y te cuestionan. Es algo que pues, a mí no me agrada de la persona, o sea, no te hacen sentir bien. Claro. Y sí, le batallamos mucho, pero lo conseguimos. Catherine, ¿eres de Chile, Catherine? Es una persona. Catherine está de Chile acompañando, qué bien. Sí, estuve en Chile, muy bonito. Muy bonito por allá. Y queremos que tuvieran más apoyo en este deporte, que es lo que se necesitaría para alguien como tú, Miguel Ángel, siga construyendo su camino y llegue todavía a más objetivos. Yo pienso que debería de... Es que no es solo cuando consigues, sino para poder seguir. O sea, si hubiera un impulso en gente comprometida, porque el problema es de que no hay gente comprometida y yo pienso que por eso no le apuestan. Si ven a una persona que le echa gana, quiere salir adelante, creo que ayuda a la crecer. Entonces, por parte de, no sé si del municipio o de la parte de, como en el caso de que te digo, como de CONADE, que ellos lo hicieran de alguna manera, pero para personas comprometidas que digan, por decirlo, tal persona le echa muchas ganas, tenemos futuro en él, hay que ayudarlo a crecer. Y vamos a darle una beca, no se pone. Claro. Estaría de maravilla que hubiera algo así, porque hay muchas personas que tienen mucho talento, solamente les falta apoyo. Por supuesto. Y aparte de ese desafío que tuviste, por ejemplo, para irte a Chile para hacer una rifa, ¿qué otro desafío has enfrentado tú para buscar recursos, para entrenar y competir, Miguel Ángel? Sí se ha dificultado mucho en el aspecto de la dieta. Había veces de que yo buscaba patrocinadores, que era muy un gasto. O sea, no es solamente ir a competir, a veces pagar inscripción, viáticos, equipo, o sea, porque nosotros nos ponemos un trajecito, le digo trajecillo al payaso, ¿verdad? Una botada. Muñequeras, los tenis, pues también no irse con cualquier cosa. Porque te piden ahí a incluso tapar las marcas. Bien. No por publicidad. Entonces, sí se le gasta. Claro, sí. A veces dicen, pero ¿cómo si no te genera? ¿Cómo inviertes mejor? Déjate de eso. Ha habido personas que lo han dicho. Y es que no es nada más eso. A mí el deporte, algo que no dije,
fue lo que me sacó de la depresión. Claro. Yo me sentí útil, logré algo que no cualquiera ha logrado, que no es fácil. A pesar de estar en una silla, estar yendo al gimnasio a entrenar. O sea, hay gente que tan solo porque está gordita no se anima a ir a un gimnasio. Claro, sí, y que se detienen. Y qué importante es todo eso que nos has compartido, Miguel Ángel, y platícame, ¿tú has sentido y te has dado cuenta que a través de todo esto que tú has vivido, Miguel Ángel, eres y estás representando no solo a ti mismo, sino a muchos más como tú, que pueden tomar este ejemplo de ti? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Lo has pensado? No solo lo he pensado, me lo han dicho, me he topado con personas en la calle que me han dicho, oye, gracias a ti, le he hecho ganas, porque ha habido veces que han dado con los ánimos bajos, teniéndolo todo, y te veo a ti y le echo ganas. Qué importante y qué valioso es eso, porque estás marcando una diferencia, haciendo un parteaguas y siendo un ejemplo para los demás, y no solamente a nivel profesional dentro del ámbito del deporte, sino a nivel personal también, por tu historia de vida y esa fortaleza. Y vaya que con las personas con las que tú has contado, y yo, sabes una cosa, que tengo aquí a Allison en la mente y en mi corazón, y qué bonito y qué valioso a toda esa gente, a Alma, que han sido y han sido importantes para ti. Y dime, Miguel Ángel, ¿a qué te dedicas actualmente además del deporte? ¿Y cómo es tu día común en un día como hoy? Yo ahorita he recibido mucho apoyo del presidente municipal en el aspecto que tengo trabajo en el municipio. Ay, qué bien. ¿Cómo se llama el presidente municipal? César Molina. Gracias. Es una gran persona, la verdad, es una persona que no te hace sentir como si le estuvieras limoneando, porque hay personas que así te hacen sentir. Sí, o te dicen, no me pidas nada. O te dice, o te dan larga, o espérame, o pues así, no, es alguien que le he dicho esto y sin problema. Claro, a dar acción. Cuando yo entré a trabajar había un programa que se llamaba Mano a Mano, era trabajo temporal. Yo empecé a trabajar en eso y ya se iba a terminar, y me acuerdo que pues apenas yo me había estado recuperando un poquito y se ocupó el trabajo. Voy a hablar con el presidente a ver si me deja trabajando aquí. Entonces, un día que lo vi, presidente, quiero hablar con usted. Y ya sí, y ya, digo, no, es que pasa que pues, se va a acabar ya el trabajo temporal, y la verdad a mí me ayudó muchísimo con eso. Quería ver si es posible que me dejara trabajar. Y me dice, ese día lo había pensado, aquí te vas a quedar con nosotros. ¡Qué bueno! Una felicidad, porque eso era algo que él ya lo había pensado, no era porque yo le estaba diciendo. Él se religió y volvió a quedar. Entonces yo ya voy con él con estos 4 años. ¡Qué bien! Y la verdad, muy a gusto al tener trabajo, de sentirme bien. Yo soy hasta eso, como le digo, muy movido en mi trabajo, Yo soy efectivo en mi trabajo, yo desquito lo que gano y lo digo. Qué bonito. Porque veo otros compañeros y pues soy madre, pero a mí me gusta siempre aprender más. ¿Y qué haces? ¿Qué actividades haces tú ahí? Para saber, imaginarnos un poquito. Yo estoy en cobranza. En cobranza. Sí, en lo que pagan de sus casas de cada año. ¡Qué bien! Predial. Está muy bien. Me imagino que has aprendido muchísimo. Ahí en esa parte, como es de evaluar una casa y todo ese tipo de croquis y eso, hay mucho que aprender, Qué bien, qué maravilla, Miguel Ángel. Un departamento que hay mucho trabajo. Qué bien, oye, muchas felicidades y qué maravilla y qué bendición ha sido también el presidente municipal, César Molina. Unas felicitaciones, porque no cualquiera se compromete y con hechos cumple al ver las necesidades de alguien que está dando resultados, tú como deportista,
y que tienes también muchos retos y que tienes esa gran aspiración también de recuperar toda esa estabilidad bien merecida que ahorita tienes ahí y pues qué importante es y que se siga conservando. Muy bien. Y platícame, Miguel Ángel, ¿cuál es tu meta más importante ahora mismo y en qué te estás preparando? Yo ahorita mi meta es poder entrar nuevamente en un evento internacional. Porque como yo ya estoy en la libre, cuando cumples 24 años ya te pasas a la libre, ya no estás en juvenil. Entonces ya te topas con personas que tienen años ya ahí y levantan mucho. O sea, en mi categoría lo que yo llegué a lograr fue la categoría de 49 kilos. Pesando yo 49 era lo que levantaba. Wow. Pesando yo 49, lo más que he llegado a levantar en competencia son 125. 125 es lo que más has cargado. Sí, en entrenamiento he cargado 130. Wow. Y ahora como ya no peso eso, voy a entrar a una categoría más alta. ¿En cuál? ¿Cómo se llama esa categoría? ¿La libre? ¿O? No, es que va por categorías de peso corporal. Ah, muy bien. Yo pesaba antes 49, era lo más que podía pesar, 49 para estar dentro de esa categoría. Ahora que regresé apenas un par de meses, el pasado viernes, no este viernes, el otro pasado, fui a Guadalajara por primera vez desde año y medio que no iba. Y me pesé ya 49,600. Y sin entrenar, bajé de peso. Entonces voy a subir, me voy a ir a una categoría más arriba. ¿Y cómo se llama esa categoría? Para nosotros que no sabemos nada. Ahorita yo pienso que a lo mejor voy a empezar hasta 54 kilos. Hasta 54. Sí, pero quisiera poderme subir hasta 59. ¿Para cargar cuánto? Para cargar más, no sé. Wow. Con mucho cuidado, por favor. Hasta yo tengo la curiosidad porque, pues lógico, pesando más y yo que no subo, lo subo de músculo, y cargaría más de lo que he levantado. Qué maravilla, Miguel Ángel, y qué reto tienes ahora mismo y yo deseo que logres esa meta y te quiero ver participar. Primero Dios, así será. De hecho, aquí está un amigo, un compañero de Guadalajara, Zapopan, sí, que es uno de mis mejores amigos ahí de mi equipo, podría decir. Ay, ahorita lo invitamos, qué padrísimo. De hecho, él, cuando yo duré tiempo que no iba a Guadalajara, él vino a visitarme hasta acá, él se vino en camión. Ay, ¿cómo se llama tu amigo que está aquí en línea? Se llama Juan. Juan, qué padre, qué buen amigo. Mira nada más, qué importante es tener esos amigos en la vida porque es bien difícil contar con ellos. Oye, Miguel Ángel, ahora que hablábamos de la inspiración que tú eres y que tú, claro que lo reconocemos y que tú mismo te has dado cuenta de que eres una gran inspiración, ¿qué mensaje le darías a un niño o a un joven que está enfrentando un diagnóstico difícil o una pérdida? ¿Qué mensaje le darías tú para que enfrente esto? El mensaje para todos en general, que la discapacidad no es física, es mental. Puede haber una persona que camina y todo, pero tiene la peor discapacidad porque se limitan a hacer cualquier cosa, no puedo. Eso es verdad. Entonces, lo importante es tener una mente positiva de que puedes hacerlo. Eso es lo más importante. No importa tu situación, sino que tengas una mente positiva que puedes hacerlo. Qué hermosas palabras, eso es una gran inspiración para nosotros, incluso como dices tú, para quienes no tenemos algún tipo de discapacidad, pero que sí la tenemos mentalmente, porque yo lo he vivido y se los puedo compartir, que pensamos que estamos frenados o nos detiene ese síndrome del impostor o ese pensar de sentirnos que no tenemos lo necesario cuando tenemos tantas herramientas y que podemos desarrollarlo, y que si bien es cierto muchas ocasiones, Miguel Ángel, aquí en nuestro país, y he de decirlo, y quizá me vas a dar la razón, y que no solo depende por supuesto esto para que logremos una meta, pero te estamos formando ya parte de un sistema que también
nos está absorbiendo, que también en algunos aspectos o en algunos momentos para algunas personas los limita, ¿sí? Por el tipo de sistema y por la manera en que estamos viviendo ahorita, que no nos permite trascender. Y qué bueno que hemos sido afortunados y que tú has sido afortunado de conocer las personas indicadas y esas almas cerca. Y aparte de tu fortaleza, porque eso es lo principal, tener esa fortaleza, como bien lo dices, para trascender y para hacer lo que tú tienes para cumplir con tus proyectos. Y bueno, pues estamos a casi al cierre de esta parte de la entrevista. Si tu vida, Miguel Ángel, en este momento se definiera con una canción, ¿cuál sería y por qué? Ahorita con la vida es un carrusel, ¿verdad? Porque da muchas vueltas. Da muchas vueltas, ¿verdad? Sí, la verdad, y a la mía ha dado muchísimas. Y la verdad, muchas personas pueden decir, pero, o sea, piensan que a lo mejor no puede ser uno feliz en esta situación. Pero quisiera decirles de que yo soy feliz. Yo doy gracias a Dios por la vida que me da, por la esposa que Dios me regaló, porque tengo donde vivir, tengo un trabajo, que aunque no tengo la salud como yo quisiera, pero mi mente está en paz. Qué bendición y qué bonito. Sí, y cuestión a la canción, la verdad no sabría decirle, porque yo pienso que sacaría de cada canción un poquito, ¿no? Hay un tutti frutti. Un tutti frutti de canciones, por supuesto, porque hay muchas canciones que nos marcan en nuestra vida y que nos invitan también a la reflexión. Ahorita que me mencionas también, y qué bueno, todo lo agradecido que eres tú con tu esposa, y a lo mejor aquí se relaciona en esta pregunta que te tengo. ¿Cuál es ese platillo que te reconforta el alma, Miguel Ángel, o que más disfrutas, ese platillo, tu alimento favorito? Algo que me prepara mi esposa muy rico. O lo que han comido juntos, algo que a ti te guste mucho y te reconforte el alma. Pues mira, algo que hace, que para mí puede ser único, hace un espagueti verde con camarones, muy delicioso. ¡Qué rico! Eso te transporta sin duda a otros planetas, a otros universos, multiversos, ¿verdad? ¡Qué bien! Oye, ¿y tienes algún aroma favorito o uno que te conecte con un recuerdo especial, Miguel Ángel? Tengo un aroma de un perfume, pero no sabría explicarlo. Es un poco dulce, pero un poco. Podría decir que ahora mi nariz lo percibe, pero no sé cómo explicárselo como es. Claro. Es algo que sí me hace recordar años atrás. ¡Qué maravilla! ¿Recuerdos de tu infancia? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando conocí a mi esposa. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso, Miguel! ¡Qué bonita historia de amor! Aparte de una historia de desarrollo, de crecimiento, de superación. Esa historia de amor que viene con esta historia tuya, que se me hace tan valiosa y se me hace tan bonita, que destaca tanto. ¿Que no les dije? ¿Sí? Como le expliqué, tuve una relación pasada. Ajá. Pero yo no me quedé como muchos hombres que quedan resentidos. Eso es muy importante. Yo con mi esposa, yo cuando la conocí, yo era una persona de carotitas, o sea, un poco se puede decir a la antigüita. Qué Porque hermoso. cualquiera es tan fácil comprar algo, o sea, es algo que no está saliendo de ti, nomás lo compras y lo regalas. Pero era algo que yo estaba escribiendo. Y otra cosa, el tiempo que duramos de novios, yo tenía un cuaderno que cada noche que acabábamos de platicar, yo escribía cómo me sentía y lo que opinaba de ese día, cómo me sentí. Wow, esa especie de diario. Sí, un diario. Cuando nosotros nos casamos, yo le regalé ese cuaderno. Qué bonito. Para que siquiera recordara, porque todo lo que pasábamos en un día, yo se lo escribía. Y es muchos recuerdos en ese cuaderno. Wow. Qué bonito regalo.
¿Y sigues escribiendo o ya dejaste de escribir? Sí escribo, pero no igual con esa frecuencia porque ya cuando vives con la persona ya no te puedes esconder para hacerlo. No, y aparte ya estás escribiendo esa vida con esa persona especial que está a tu lado, y Alma sin duda ha sido ese parteaguas y ese cambio en tu vida, porque si bien es cierto, como mencionas, tú terminaste con esa relación sin ningún resentimiento y formó parte de esa estructura de la que tú eres, y tienes a tu hija hermosa y maravillosa, Allison, que es un tesoro. Y bueno, pues ahorita estás construyéndolo y estás escribiendo esa vida al lado de Alma y esas experiencias nuevas que la vida les trae. Miguel Ángel, yo agradezco mucho el tener esta oportunidad de conocerte, de saber tu historia y permitirme compartirla. Hoy nos dejas más que una inspiración, Miguel Ángel, una lección de coraje, de autenticidad y de amor propio. Que tu camino, Miguel Ángel, siga iluminando el de muchos más. Yo bendigo a tu familia, a Alma, a Allison y a toda la gente que ha estado en tu camino para mantenerte de pie, y agradezco el estar observando a esta persona triunfadora que veo ante mí. Enséñanos otra vez tus medallas, por favor, porque para mí esas medallas simbolizan muchísimo, simbolizan tu familia, esa es otra, simbolizan tu familia, tus amigos, la gente que te ha apoyado, el mismo presidente municipal que te ha apoyado tanto también, César Molina, y otras, esas personas que han estado a tu lado como Tomás Aguilera, como Juan Luis y todos esos amigos, esos angelitos. Esa es otra medalla. La otra medalla, ¿cuándo la ganaste? Esta fue en Guadalajara, hace que en el 2022. ¿En el 2022? ¿De qué lugar es esa de Guadalajara? ¿Es bronce? Sí, 2022. Este es bronce y gané las dos ese mismo día. Plata y bronce. Muchas felicidades. Mira nada más. Wow, mira nada más. Qué bonitas están esas medallas. Fíjate que está como que el sol cambió y se ven preciosas. Ponlas un poquito abajo de tu cara para verlas ahí. Ándale, que no tapen tu cara. Eso, le, así está perfecto. Y las otras, ahora todas juntas, porque traes más y nos mostraste las otras que tienes tú, las otras tres son. Las que tengo aquí en la mano y puede decir más importantes son estas 4. Mira qué hermosura, están hermosísimas todos los diseños. Y sabes una cosa, Miguel Ángel, toda la historia y todo ese esfuerzo y trabajo que hay detrás, porque como bien decías, esto es simbólico, pero qué hermoso llegar y obtener esas medallas. Muchísimas felicidades, muchas gracias por esta entrevista. Voy a oprimirle aquí a la batalla, no tengo a nadie, pero hagámoslo, acéptala. La vida es un carrusel.